Capítulo 10. Lilith volvió a sentarse en la orilla del canal para coger nuevas flores acuosas que pretendía trenzar. Galembú la miraba fijamente y ella levantó la vista para dedicarle una sonrisa despreocupada. ¿Por qué me miras así, maestro? Le preguntaba con agradable sonrisa. Eres mucho más antigua que yo, nunca me acostumbraré a que me llames maestro. Eres tan antigua y a la vez pareces tan joven que siempre has sabido aparentar la edad que quisiste, fingir inocencia o aterrar como la noche más larga. Le hablaba seriamente, conociéndola tan bien. Una leve risa salió de la femenina boca de la mujer antes de levantarse con una expresión en su cara mucho más seria y perturbadora de lo perceptible segundos antes, pues fingir ante él era absurdo. Soy tan antigua que he encontrado maestros en los niños y he aprendido las lecciones de la cueva silenciosa o de la misma amenaza del incendio. También aprendí de la travesía y de lo inesperado. Colocó la nueva pulsera en la muñeca de su maestro y de una de sus bolsas sacó un polvo carmesí que roció sobre ella antes de susurrarle, danzad, flores, como si os meciera el viento. El robusto Galembú quedó asombrado al ver cómo esas flores inánimes obedecían la orden susurrada, contorsionándose alrededor de su muñeca. Era obvio que su longeva alumna había aprendido alquimia durante su periplo por el nuevo abismo, conjuros que él desconocía. Eran artes oscuras, artes complejas y poderosas. La mujer le cogió afectuosamente las manos antes de soltarlas en despedida, dirigiéndose hacia la apartada salida de Scientia. Él espera encontrarte a su regreso. Le recordaba Galembú ante la eminente partida de ella, ¿no crees sensato aguardar hasta que Luzbel regrese con aquel ángel intruso? Las razones son sensatas, no las imposiciones, respondía ella, solo me dijo que esperase, pero no me dio razones para hacerlo, no me convenció y seguramente pudo hacerlo. Quizá debieran convencerte sus sentimientos hacia ti y todo lo que ha demostrado en el abismo. Es sabio, e incluso mucho más antiguo que tú, Lilith. De todo eso ya estoy convencida. Por ese motivo yo también debo emprender el viaje para ayudarle a él y a nuestro porvenir. No estoy pataleando como una niña consentida. Mis razones son difíciles de vencer en estos momentos pues su confusión está siendo realmente inoportuna. Tengo motivos para marchar aunque a él no le guste. Entonces rió, además, sabes que no me gusta recibir órdenes. Lilith, te gusta juguetear y reírte de cualquier cosa, incluso de una situación tan trascendental como esta. Luzbel está actuando con la única intención de favorecer al abismo y tu prudencia beneficiaría su labor. Joven maestro, le sonreía ella con picardía, ¿acaso no intuyes que a un serafín como él puede que la curiosidad causada por una humana angelizada también le haga volar hacia allí? No todo en Luzbel es altruismo. Yo también tengo curiosidad por el humano encarnado en diablo capaz de cruzar mundos, se alejó unos pasos de Galembú, hasta pronto, maestro, a mi regreso te mostraré toda la hechicería que aprendí recorriendo los valles abismales. La mujer agitó su largo cabello oscuro que brilló rojizo al movimiento, y continuó paso a paso junto a la orilla del canal hasta cruzar la puerta de la ciudad. Galembú entendía que el carácter de Luzbel y Lilith complicaría la incierta situación que estaba por suceder. Tras ello se marchó hacia las zonas ajardinadas de amplio espacio situadas a las afueras de la urbe. Mientras transitaba a la vera del mismo canal que Lilith siguió hasta salir, contempló a los humanos singulares. A diferencia de lo que poco antes pudo apreciar, los humanos estaban organizándose y escuchando a los que antaño fueron diestros en la guerra, grandes estrategas, para organizar una defensa de la ciudad al estilo de los humanos. Amantes o no de la guerra, comprendían la necesidad de una respuesta adecuada que librase a Scientia de una invasión y posible extinción. Para ello iban a operar conforme a los conocimientos que tenían sobre los ángeles, sobre las actitudes de estos, y las enigmáticas mejoras bélicas que pudieran haberse obrado más allá de la nube negra. Sabían de la superioridad en fuerza y velocidad con la que contaban los alados, pero los humanos durante su existencia mortal habían combatido a colosales contrincantes que les forzaron a usar métodos que propiciaron victorias impensables. Los ángeles fueron convocados para que escucharan sus sugerencias y diesen toda información posible para el cometido. Como bien sabían los humanos, salvo Luzbel, el resto de ángeles estaban convencidos en combatir y no se opondrían a una preventiva defensa de la ciudad.
Los humanos singulares no estaban seguros de la victoria de los ángeles caídos aunque estos contasen con sus conocimientos bélicos y tecnológicos muy superiores a los que usaron los alados por entonces. Iban a apoyar a los ángeles desterrados en su pretensión pero el resultado era lo de menos, pues lo que tenían claro era que usarían todo su ingenio en defensa de la ciudad. Y si algo florecía en Scientia, era el intelecto. Conforme con el resto de humanos singulares, el hechicero continuó su camino hasta parar en los pastos, ya lejos del portón precedente a la ciudad. Con la noche bien entrada, se sentó en el suelo con sus piernas cruzadas, ojos cerrados y dedos enredados, produciendo un leve murmullo y el seseo de la hierba que a su alrededor se agitaba como si un tornado se arremolinara tras su piel. La agitación paró de golpe mientras él permanecía impasible. Instantes después, se escuchó de nuevo el sonido de la hierba junto a Galembú pero esta vez producido por las pisadas pausadas de la negra pantera que la escasa luz de una luna artificial iluminaba. Tras ello comenzó a oírse el leve pero en conjunto masivo sonido de centenares de pisadas, respirar salvaje, aleteos y zumbidos de incontables animales convocados por él. Los animales, como miembros de Scientia y preocupados por lo ocurrido, iban a usar sus sentidos para parlamentar sobre la actitud que tomarían ante los acontecimientos. Tras ellos quedaba una nocturna ciudad cuyos palacios y torres rezumaban el vapor de luz de un aura lunar que envolvía sus paredes. Capítulo 11. En vez de cruzar veloz los cielos de cada uno de los valles abismales, Luzbel preferiría pararse un buen rato en todos ellos para observarlos sin mayor motivo. Desde que les dio forma, sentía la necesidad de merodearlos sin descanso, contemplando cada mínimo detalle que colocó concienzudamente. La actuación de los humanos en cada valle era lo que más le agradaba, sobre todo cuando hacían algo imprevisible. Solo contemplando su obra se entretuvo largo tiempo después de acabarla, corrigiendo apenas algo y encontrándolo todo más divertido de lo que en principio esperaba. Las almas que lo pululaban pronto se adaptaron al nuevo diseño. En parte porque esos nuevos valles abismales simplemente daban cobijo a los individuos según su naturaleza que hasta allí les conducía y por otra parte al abismo llegaban constantemente oleadas de recientes difuntos para los que era, ese lugar, desconocido y sorprendente en cualquiera de sus formas posibles. Llegó al Valle de la Parsimonia donde comenzaba el castigo de toda alma recién arribada. No era un lugar fruto de la modificación sino que se trataba de un valle nuevo como otros pocos que añadió a raíz de carencias del alma que, en su opinión, merecían un territorio propio. El abismo fue desbaratado casi por completo en sus manos, usando el mayor poder concedido por el verso, pero agregar escenarios originales al abismo fue lo que más orgulloso lo dejó, al ser una idea propiamente suya y no la modificación de una idea anterior. Luzbel era consciente de que Lilith querría volver con posterioridad para demostrar que aquel diablo también podría cruzar los valles hasta el Loire sin obstáculos y por tanto habrían podido emprender ese viaje juntos para traerlo con ellos. El serafín dudaba que eso fuese posible, pero solo lo dudaba, sin certeza alguna. A excepción de los ángeles caídos que estaban exentos del encierro que podía suponer cada valle, los humanos por lo general atravesaban el abismo con suma dificultad. En un tiempo prudencial, podría regresar al Valle del Loire volando junto a la angelizada mujer y con ello resolver lo antes posible las distintas dudas aparecidas, que era el principal cometido. Posiblemente, de regresar acompañados por aquel diablo, tardarían mucho más en llegar a su destino al verse detenida la criatura por el magnético encierro que los valles causaban a cada pecado. Prefería quedar como un arrogante a quedar equivocado a ojos inquisidores de Lilith. Por ello descendió hasta el suelo ocre e infinito del Valle de la Parsimonia. Tenía que garantizar que aquel diablo no pudiese transitar con facilidad. «Aparécete, Belcebú», pedía sereno con su voz proyectada hacia el horizonte. Su cuerpo inmóvil aguardaba en ese páramo solitario con las montañas azuladas por la lejanía. Parecía esperar más de la cuenta, lo cual le enojaba, así que insistió: «Belcebú, manifiéstate». Las palabras no cesaban su soledad en el páramo. Tan solo una mosca merodeaba a su alrededor sin que él le prestara atención. Resopló resignado mientras a la solitaria mosca se le unían más de su especie. Estas revolotearon hasta situarse frente a Luzbel antes de que centenares más surgieran de la nada para volar frenéticas en forma concentrada y masiva. Ese oscuro montón que levitaba sumido en un zumbido violento acabó compactándose hasta convertirse en un varón bajo, de mofletes redondos y pronunciados sorteando una nariz respingona, paticorto y risueño, mirada astuta y guasona, con altas botas marrones que le ocultaban casi toda la pierna cubierta por una malla negra, bajo un gorro frigio de color verde oliva,
al igual que su casaca, que resguardaba el ensortijado pelo castaño que se asomaba a duras penas acompañando a las pobladas patillas. Ante vos estoy, eterno Luzbel. Declaraba sonriente mientras se inclinaba en saludo cortés. Tardaste, acusaba serio el Serafín, mi voz invocándote debería llegar sin dificultad a tus oídos en cualquier lugar del valle donde te encontraras. Mis disculpas, marcaba una mueca de inocencia, no me acostumbré aún al título que me otorgó como Belcebú, vigía del Valle de la Parsimonia, así que al oír mencionar mi nuevo nombre solo me resulta un mero eco que no va conmigo. ¿Y te agrada tu nuevo puesto en el abismo? Preguntaba con una sonrisa sardónica el alado. Oh, sí, respondía antes de echar una risotada, cualquiera diría que el abismo es un tormento. Es demasiado divertido recordarle a las almas quiénes son en realidad. Aunque eso ya lo hacías en vida y por eso te elegí. Añadía el Serafín. Sí, pero ahora cuento con un poder que lo hace todo más evidente, no pueden disimular o esconderse si cargan dentro su vulgar pecado. Yo los visto de sí mismos, les obligó a hacerlo, su sonrisa se tornaba en extrañeza, porque me invoca en este lugar donde no hay seres con los que demostrarle mis progresos. No te hice venir por eso, Belcebú. Estamos en los límites del valle, cerca de las cumbres del Seol. Unas montañas próximas de dura piedra escarpada y grises como una cuchilla marcaban el inicio del Valle de la Parsimonia, debajo del páramo ceniciento donde a lo alto moraba el diablo, pasadas pocas lunas descenderé del Seol y posiblemente tras ello también baje un diablo. ¿También descenderá volando? Preguntaba extrañado el hombre menudo. Por supuesto que no. Exclamaba Luzbel fastidiado por la ocurrencia, únicamente los ángeles portamos alas. Cierto, sonreía el mofletudo varón, en el abismo gobiernan los cisnes, no las ranas. Es curioso, no sabía que en las montañas limítrofes morasen anuras. No hallarás anuras en las montañas, explicaba Luzbel, se trata de un alma errante que trepó las cumbres y yo encarné en diablo, a petición de Lilith. Has dado por casualidad con un árbol de frutos rojos probablemente aledaño al portal de almas. Preguntaba el alado. Por supuesto, cualquier humano notaría la peculiaridad de ese árbol al acercarse a él, contestaba con sonrisa satírica, debe tratarse del legendario árbol de la ciencia, oculto en un bosque. Debes conducir al diablo hacia allí y provocar que muerda su fruto. Es realmente complicado, eterno Luzbel. Con su expresión señalaba la dificultad de la empresa. Aceptaste ser vigía y eso implica la condición de realizar los dictámenes que te dé. Hazlo, simplemente, ordenaba a Belcebú pues estaba bajo su cargo, debes conseguirlo antes de que yo regrese junto a Lilith a buscarle. Quizá te ayude saber que muestra interés en las féminas delicadas. De acuerdo. Lo llevaré al bosque. Belcebú se estrechaba de hombros en una expresión de resignación. Belcebú, pronto os reuniré a todos los vigías para transmitiros dictámenes relevantes. El vigía Belcebú apoyaba sus manos en la cintura mientras miraba serenamente cómo el Serafín se marchaba bordeando la grisácea montaña. Para su fortuna, Luzbel le había invocado en uno de sus lugares favoritos, tan desierto de vida, tan paradisíaco y relajante para él. La tierra de ese suelo estaba pintada de gualda, el cielo de celeste y a veces un viento fuerte levantaba la tierra mezclando el azul con nubes que formaban nebulosas doradas. Ni un mísero sonido, y él tan sereno, con leve sonrisa melancólica, tan distinta a la habitual. Se concedió un rato más mirando al lejano horizonte de aclaradas cordilleras y tras ello se deshizo en enjambre negros, en voladores puntos que se disiparon. A su vez, el Serafín se elevaba sin prisa, sobrepasando el cielo artificial que creó para ese valle. Luego se deslizó rozando el denso río de brea que quedaba debajo del gran pico del que nacía. Esa enfilada montaña era el único punto del abismo que se alzaba hasta atravesar la nube negra, procediendo de la emisión de magma que durante milenios se dio progresivamente hasta que en algún momento ese volcán, con apariencia de pico, llegó a colmar la superficie sin que nadie se percatara de ello. Por entonces, el fuego primaba en aquellas zonas del abismo por lo que el magma emanado de un volcán pasaba desapercibido pudiendo crear legiones de empinadas montañas, pero ninguna tan formidable como esa. Pensó que, de incendiar el río de Brea, aquella montaña parecería estar apresada por una serpiente de fuego, y a Luzbel le encantaban las serpientes, aunque no tanto el fuego. Superado el cielo artificial y la luz que contenía, todo se tornaba lúgubre y sombrío por encima. La nube negra siempre fue una bóveda triste, una celda desalentadora,
pero también un solitario lugar donde pensar. No tardó en llegar al páramo ceniciento por el cual todos los diablos pululaban como sonámbulos menos aquel que tuvo un ángel entre las manos, que parecía haber despertado de un hipnótico sueño. Con sigilo fue acercándose a la piedra hueca usada como residencia por esa rojiza criatura. Agitando las alas se cubrió de ceniza para evitar ser localizado por alguno de esos diablos. Esperaba ver pronto al rojizo ser, pero este debía encontrarse dentro de su caverna o trepando el pico, no podía saberlo. Aunque disponía de la eternidad, y pocas lunas hasta el regreso del ángel no suponían un tiempo considerable, comenzó a pensar que tal periodo ahí sentado e inmóvil se le haría más desesperante que 1000 años en otro lugar. Como solución, decidió merodear el territorio. Con sumo cuidado fue de roca en roca, moviéndose veloz y camuflándose en la cúspide de todas ellas. Inesperadas emisiones de fuego emanadas del suelo iluminaban momentáneamente su puesto haciéndole temer que sería visto, pero no fue así. Se trasladaba siguiendo el camino que le proponían los gritos desquiciados. Cuando localizaba el origen del grito agudo hallaba a criaturas danzando en grupo, a solitarios caminando cabizbajos y otros jugando extrañamente con la ceniza, como queriendo construir figuras o pintar sobre las rocas. Todos compartían la piel rojiza apenas distinguible, la mandíbula feroz y los cuernos cortos de la frente, pero diferían en sexo y volumen, además de en la expresión de sus rostros y los hábitos en unos más sociales que en otros. Dedicó más tiempo del que fue consciente a observarlos, a tratar de entenderles y saber así por qué eran tan particulares. Se trataba de seres guardando una naturaleza excepcional, pero indudablemente eran imbéciles o desequilibrados, en el mejor de los casos. Fue de nuevo a posarse sobre la roca desde la que pudo observar por primera vez, junto a Lilith, a aquel diablo destacadamente espabilado. Aguardó esperando volver a verle más pronto que tarde, y deducir, mientras tanto, por qué su actitud era claramente más arriesgada y curiosa. De pronto, de entre la nube negra, se filtraron lanzas de luz que se clavaban en el plomizo suelo o sobre las rocas. Hacía mucho, mucho tiempo, que Luzbel no contemplaba luz del verdadero sol, no pudo hacer otra cosa que erguirse sobresaltado. Muchas de sus dudas comenzaban a cobrar sentido cuando la llegada de esa luz fue como acicate para aquellas criaturas que empezaron a moverse inquietas, buscando dónde se posaban esos rayos. Tuvo que volver a agazaparse para no ser descubierto, pues era incesante la migración de los diablos por los caminos de ceniza nacidos entre los montículos de piedra. Siendo uno con la oscura roca, contempló cómo el diablo singular salía de su morada tras colarse uno de esos rayos por un hueco formado en la piedra, arriba de su caverna. El diablo miró, al salir, el agujero producido por la luz en la nube y tras ello se marchó con veloz cuidado hacia el pico. Luzbel no lo dudó y saltó posándose encima de la guarida del diablo, haciendo que sobre sus manos se posara la calidez del sol. Boquiabierto, a la vez miraba el celeste perceptible a través del hueco e incluso conseguía vislumbrar escasas nubes, minúsculas debido a la alta distancia. De pronto sintió una tristeza y melancolía como desde hace mucho no experimentaba. Se quedó inmóvil con sus manos recibiendo la luz y calidez hasta que la fuerza del rayo mermó y la nube negra volvió a cerrarse. Unos instantes de luz le habían arrebatado su convicción y confianza. Se sintió débil, capaz de sucumbir. Tendido sobre la roca, mirando hacia la oscura nebulosa, contó hasta 10 rayos manteniéndose a la vez dentro del abismo y a las criaturas dirigiéndose hacia ellos. Pudo entenderles. La luz les cambiaba, influía en su más profundo ser, como a él le ocurrió. Esa luz le recordó su perdida inocencia, la sencillez de entonces que en el presente no sería posible ni consentiría, pero que en parte sentía que antaño le hacía ser un delicado espíritu que el conocimiento nunca le devolvería. El momento de decaimiento cesó y el serafín se repuso. Aún se sentía incómodo por la situación anterior, pero llevaba mucho tiempo esperando esos acontecimientos como para rendirse a la nostalgia. Saltó de roca en roca sin ser visto hasta alcanzar al diablo que hábilmente se escabullía del resto. Evidentemente, fueron los rayos del sol los que influyeron en el desarrollo del carácter de los diablos, pero aquel escurridizo diablo fue el único en discurrir que aquel cielo azul podría alcanzarse si trepaba el pico situado pasado el valle de pedruscos entre cenizas. El serafín no sabía cuándo descendería el diablo y si lo haría acompañado. Observó cómo trepaba el pico, refugiado en la oscuridad de su fachada hasta que indudablemente traspasó la nube negra. Luzbel se fijó en el punto exacto por el que pasó el diablo y se dirigió hacia allí con total discreción. Recordaba cómo había conseguido entrar en la nebulosa pero terminó expulsado por esta.
La nube negra era mucho más poderosa que él y aún así, ese diablo conseguía sortear su embrujo. Extendió su brazo y lo introdujo en la nebulosa. La presión era fuerte pero la notaba menor a la vez anterior. Atrevido, metió todo su cuerpo. Acabó cegado por las gamas de gris y negro que se arremolinaban dentro de la nube y, aunque la bestial presión le restaba movilidad, invirtió toda su fuerza en salir a la superficie. Con gran esfuerzo tiraba hacia arriba tratando de salir. Apretaba con fuerza los dientes por el enorme esfuerzo y con ello su cobrizo cabello salió al exterior, seguido de su frente, hasta que los ojos asomaron asombrados por el azul puro y el sol cegador. Fascinado por la vista, de pronto sintió un tremendo tirón hacia abajo causado por la nube negra que le expulsó violentamente, chocándole contra la dura montaña para posteriormente descender dando tumbos. Consiguió tomar el control y estabilizarse. Hacía tiempo que no había sufrido un dolor así, la nube negra le pagó justamente por el atrevimiento. Al ser un ángel, pronto se recuperaría. Estaba satisfecho. Cada vez estaba más cerca de regresar al exterior y sobre todo había ganado interés en ello tras encontrar esos rayos de luz inesperados. Se rió sardónicamente mientras se agarraba el dolorido brazo derecho. Valiéndose del sigilo que le ayudó a llegar hasta el pico, volvió a posarse sobre el pedrusco donde observaría el regreso de los intrusos. Las horas transcurrían y el cenit del exterior pasaba llevándose la potencia luminosa que penetraba franjas de luz en el abismo. Intuía el atardecer, lo captaba en la actitud de las criaturas y, llegada la noche profunda, el rojizo diablo volvía pero lo hacía sin compañía. Luzbel tendría que esperar a que, en uno de esas subidas del diablo, regresara junto a la fémina alada. Cómo ser gentil y converger en lo que se difiere, pudiendo elegir las palabras que hieren.